Bueno, lo que quiero hacer con esta charla sería como una historia de lo que fue Colombia hasta el momento y más o menos de cómo ha sido el gobierno más o menos de corrupto. Y comenzamos con esta pregunta: ¿a qué periodo de tiempo se le denominó época de la violencia en Colombia? Se originó después de la posguerra. El mundo se sumía en una crisis económica en el siglo XX. Teniendo en cuenta la Segunda Guerra Mundial en 1945, que creó una crisis a nivel mundial económica, y eso conllevó a una situación difícil en todo el continente americano. Se iniciaba ya la guerrilla de Fidel Castro en Cuba y se iniciaba una rebeldía justificada por la crisis económica en Colombia. Surgió un caudillo llamado Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá, según se dice históricamente, por las aristocracias y los políticos de la época. La aristocracia política y la clase dirigente, que lo veían como un revolucionario peligroso. Eso dio origen a la muerte, el asesinato, el atentado, el magnicidio, como lo quieran llamar, a Jorge Eliezer Gaitán. Originó el famoso Bogotazo en dicha fecha ya mencionada, y de ahí se desprende la violencia más recordada de este siglo XIX en Colombia. Se originó la guerra entre partidos liberales, que eran llamados cachiporros, y los gobos, que eran los conservadores. Cuando eso se siguió el juego de los colores políticos y la gente se mataba, o el pueblo se mataba por esas diferencias políticas. La violencia fue tan grave que trascendió y llegó a las zonas rurales con extrema violencia, y se tomó esta fecha como el comienzo de las guerras en Colombia, el llamado EPL. Y el partido FARC, cuyo líder Tirofijo, alias Tirofijo, Pedro Antonio Marín, conformó esa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llamadas FARC y Ejército Nacional ELN, que han sido por mucho tiempo, por más de 50 años, la situación difícil de orden público en Colombia. Se define en pocas palabras la violencia en Colombia. La violencia en Colombia, entre lucha de poderes y falta de educación, también el poder manifiesto en lo económico, lo financiero y lo político, no se persigue el bien público. ¿Considera que hoy en día existe en Colombia la violencia política? Sustente la respuesta. Claro que sí lo sigue habiendo. Ya vemos cómo la gente no ha reflexionado, la gente le sigue el juego al gobierno. Lo primero que se debe hacer es crear como una desobediencia civil, una rebeldía sana en la que se deje de pagar servicios públicos, impuestos. Nadie presente declaración de renta, y verá cómo es que arrollamos a este gobierno muy corrupto, demasiado corrupto. También otra propuesta que tengo sería reducir los dirigentes, o sea, por cada continente poner solamente a un representante, a 2 representantes de la Cámara, no sé si me hago entender, y que los muchachos de 16 años puedan votar para que sea más difícil llegar al poder económico, porque muchas veces estos señores de cuello blanco, delincuentes de cuello blanco, compran los votos para llegar allá, y ya sería muy difícil que compraran todos los votos a nivel global. Se le iría mucho la plata, que siempre que se endeuda para pagar esto a los que le ayudaron a llegar al poder, ¿sí me entiende? Bueno, sigamos a la otra pregunta. Se hablará del Frente Nacional, en qué consistía, cómo está constituido, quiénes lo dirigían, las familias monárquicas, perdón. Es una democracia desfigurada a una monarquía, que se mantuvieron por periodos largos de tiempo. Se hablará sobre problemas actuales que presenta el gobierno, sus soluciones, que ya las dije, claro, y las muertes de varias entidades que fueron asesinadas por ideas progresistas revolucionarias para el país. Soluciones con respecto a la economía, fuertes acusaciones que fueron expuestos al gobierno y que trataron de ocultar por no dañar la imagen al gobierno, pagando cifras de alto suministro gubernamental. Gente que habla con mucha diplomacia, así como Álvaro Uribe Vélez, gente que
con tumba blanqueada, que muestra por fuera una tumba blanca con flores, elegante, y en su interior se encuentra la oscuridad putrefacta, como un derrumbe de un edificio que era muy lindo, pero que terminó en ruinas. Así termina el poder político, siendo un don nadie, como una persona normal, civil, para después decir, ay, perdí mi vida haciendo cosas que no debía, estresándome, metiéndome en poderes que no eran, y muchas veces corriendo de sus enemigos para que no lo maten. Bueno, pasando ya al tema, el Frente Nacional se origina en el año 1956, de fecha de 24 de julio, con la firma del señor Alberto Lleras Camargo y Laurano Gómez en un pacto de Benidorm. Este convenio de Frente Nacional iba según se estableció hasta el año 1954. El Frente Nacional tenía el objetivo de alternar el poder solamente canalizando hacia el Partido Conservador y el Partido Liberal. Quiere decir esto que solamente podría ejercer mando presidencial con alternancia al Partido Conservador y el Partido Liberal, cerrándole la posibilidad a cualquier otro político o idea política a participar a la presidencia de la República, lo cual me parece una absurda estupidez que le cierren la posibilidad a otras personas de ejercer una nueva idea en un gobierno y de comandar un pueblo. Mucha gente con ganas de comandar, pero le cierran la banda porque sí, porque les da la gana. ¿Qué originó este frente? Este Frente Nacional, pues este Frente Nacional originó la formación de violencia y bastante insatisfacción por parte del pueblo en sentido de un dominio y un sistema monárquico y dictatorial entre dos partidos, que se llamó un sistema duopolizador, es decir, de dos, polizador de poder. Esto trajo insatisfacción que ya venía desde el asesinato magnicidio, como ya lo había dicho, de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, bla, bla, bla. Desemboca el poder con el Frente Nacional, con la alternancia política y la inconformidad del pueblo, y los poderes inconformes de la nación llevan a la conformación de las guerrillas, estableciendo las primeras guerrillas como la FARC. La FARC, su fundador Pedro Antonio Marín, que ya lo había dicho, alias Tiro Fijo, el ELN en cabeza del señor Beltrán, y el M-19, que se conforma posteriormente por la inconformidad de los resultados de las elecciones el 19 de abril de 1970, en la cual el partido ANAPO, Alianza Nacional Popular, iba ganando ampliamente las elecciones y de un momento a otro les gana, y de un día para otro el señor Misael Pastrana Guerrero, con la inconformidad de la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y acusando el robo de sus elecciones, que le habían modificado los resultados de la Registraduría Nacional y del Estado Civil, unas mafias completas, y que habían hecho fraude, la habían ganado por medio de trampa y corrupción. Fue tanta la inconformidad que conformaron el famoso movimiento M-19. Era conformado por muchachos jóvenes de la época. Algunos de sus nombres eran Jairo Bate Zapatoca, de la época. Uno de sus nombres era Jairo Bate Mancayón, Rosebel Pavón, Antonio Navarro Gold, Carlos Torreo Plata Santanderiano de Zapatoca, distinguido médico profesional, Gustavo Petro, Carlos Pizarro León Gómez. Estaba en dirección a ser candidato, fue célebre y distinguido a la presidencia. Toda esta inconformidad hizo crear el grupo M-19 con estos muchachos profesionales que acabo de mencionar, con eslogan de que en Colombia no era posible llegar al poder sino por medio de las armas. Muestra de su conformación: se robaron la espada de Bolívar e iniciaron unas actividades tipo militar y de actividad guerrillera. Los residentes que conformaron el Frente Nacional, que inició el número 1, fue Alberto Lleras Camargo, que ejerció su poder, su mandato, de 1958 a 1962, periodos establecidos en 4 años. Le siguió el señor Guillermo de León Valencia, 1962-1966. Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970, Misael Pastrana Borrero,
1970, 1974, que fue acusado de haber robado las elecciones de la ANAP, Alianza Nacional Popular, que dio inicio a la conformación del famoso movimiento de 2019, y siguió el periodo del señor Alfonso López Michelsen del año 74 al 78, considerándose esto una extensión del Frente Nacional, un periodo más que se había fijado, que el periodo terminaba en 1974, pero se prorrogó 4 años más, como siempre. Ahí está pintado el gobierno, siempre prometiendo pero incumpliendo. Con la elección de Alfonso López Michelsen del Partido Liberal del 74 al 78, termina. La reflexión que viene de todo este movimiento político y de remesón político de esta época del siglo XX nos lleva a la reflexión y a la convicción de que el poder en muchas ocasiones es lo que importa: llegar al poder, ejercer dominio, ejercer control sobre un país, cuando la verdad el poder debe ser orientado hacia el servicio y progreso de un país, hacia el beneficio de sus pobladores, habitantes, pueblos, llámelo como lo quiera llamar. Simplemente el objetivo es llegar al poder, y muchas veces, como dijo algún presidente de Colombia, ¿y el poder para qué? Se persigue el poder, pero la verdad nunca se persigue. Nunca se persigue, es una situación de condición humana. Se persigue es el poder, la arrogancia, satisfacer la arrogancia, y se les olvida que la función principal es prestarle el servicio de progreso, de apoyo social y apoyo a la comunidad y a todo el país y los habitantes de un país, en este caso Colombia. Y la gente ya está cansada de esto, y por eso ahorita hay marchas, porque se sigue viendo cosas totalmente injustas, como la reforma tributaria actualmente del señor Iván Duque, que ya la retiró, pero la quiere colocar de otra manera distinta. Ya la gente no le cree nada, y por eso la gente está súper furiosa y armando desastres, porque ya estamos mamados del gobierno. Los dejo con esta frase: un cuerpo sin órganos, órganos sin cuerpo, es decir, un pueblo sin buenos dirigentes no es nada. O unos buenos dirigentes sin pueblos no sirve para nada. Gracias, espero les haya gustado.